Ah, una historia maravillosa que hoy nosotros podemos alegrarnos y gozarnos de poder conocer esa historia, pero sobre todo ser parte de la historia con la que terminará esta tierra. Así que hoy es un día de alegría al recordar los momentos en que el Señor Jesús vino a esta tierra y el Dios lo hizo carne para venir y poder mostrar el verdadero plan de salvación. Y quiero invitarles para leer en en el libro de San Juan, capítulo 1, y recordar esta historia de amor, esta historia de salvación, esa historia que hoy nos brinda una oportunidad de ser amados y de poder amar a los demás. Una historia de comprender a ese Dios que dejó su trono y vino para hacerse hombre, caminar entre nosotros y poder darnos salvación. Juan dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamó Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él no estaba en este mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio por potestad ser llamados hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Amén. Él es la luz y la oscuridad no lo domina. Qué maravillosa esperanza, qué maravilloso mensaje el que hoy nosotros podemos renovar en nuestro corazón. El de ese proceso de salvación que Jesús vino a escribir en esta tierra a través de su vida sacrificada desde los cielos a este mundo de maldad, a este mundo de pecado. Él no pecó, pero vivió nuestras diferencias, nuestras debilidades, nuestros problemas. Vivió como ser humano, pero gloria a Dios, porque su ejemplo es una oportunidad para cada uno de nosotros en esta hora de decir: Señor, yo quiero preparar mi corazón para reconocerte siempre que estés tocando la puerta, siempre que estés llamando a mi corazón. Ojalá que en este momento y durante este programa el Señor hable a nuestro corazón. Estoy seguro que va a ser el Espíritu Santo el que va a tocar. Preparemos nuestro corazón para escuchar su voz. Ese día, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, tenía la opción de abortar el plan de redención. Pero precisamente porque era un plan que no solamente dependía de él, sino de que dependía de su Padre, decidió ir adelante con el proceso. Decidió cumplir el plan para el cual se había encarnado, se había hecho carne, y entonces otorgarnos la salvación. Pero hay una palabra clave e importante, y es sacrificio. Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse. Jesús estuvo dispuesto a dejar el cielo. Jesús estuvo dispuesto a renunciar, incluso a su propia divinidad, incluso a los lujos, incluso a las cosas que el cielo le ofrecía. Sacrificó para venir a estar con nosotros entre los hombres.
Y la realidad es que hoy nosotros también tenemos la misma elección delante de nosotros. Nosotros tenemos delante de sí el sacrificar, el dejar algunas cosas. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra vida profesional, seguramente tenemos que sacrificar algo. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra vida familiar, seguramente tenemos que sacrificar algo. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, queridos hermanos y amigos, si queremos ser mejores personas, tenemos que sacrificar algunas cosas. Tenemos que evaluar nuestra propia vida y decir, esto tengo que desecharlo, tengo que renunciar. Y entonces podemos cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. El éxito siempre está lleno de altibajos, siempre está lleno de momentos difíciles, pero implica renuncia. El plan de Dios, el plan de redención, el plan de salvación implicó el sacrificio del Hijo de Dios. Dar lo más preciado, lo más valioso, sacrificarlo a fin de que nosotros pudiésemos tener la bendición de ser llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Qué maravilloso es saber, hermanos, que ese sacrificio valió la pena por el hecho de que hoy estamos aquí escuchando la voz de Dios. Por eso de que hoy, por el hecho de que hoy estamos aquí reconsiderando nuestros caminos a fin de siempre vivir para honrar el nombre de Dios. Por amor a vosotros, ¿sí? Somos valiosos delante de los ojos de Dios. Somos valiosos, aunque a veces el mundo en el que nos encontramos nos haga sentir que no lo somos. Incluso aunque a veces dentro de nuestra familia en algún momento reconsideremos y pensemos que no somos valiosos. Aún dentro de nuestra iglesia a veces puede ser que no nos sintamos valiosos, pero para el Señor tenemos el valor suficiente porque Él murió en la cruz del Calvario. Cumplió el plan de redención, hermanos. Si esa noche cuando Él estaba sudando las gotas de sangre, si esa noche cuando Él estaba sintiendo la humanidad, el dolor de la humanidad, hubiese decidido renunciar y dar vuelta atrás al plan, seguramente no tendríamos el mismo valor que hoy nosotros tenemos. Pero en ese momento Jesús decidió correr la suerte y cumplir con lo que su Padre le había encomendado. Gloria a Dios por eso, amén. Y esta mañana podemos alegrarnos, podemos gozarnos, porque el Dios que nos ama es un Dios maravilloso. Ese Dios que estuvo dispuesto a arriesgar, hoy sigue arriesgando por ti, hoy sigue arriesgando por mí. Ese Dios que le llamó a Pablo cuando estaba persiguiendo a los gentiles y le dijo, ¿sabes qué? Es difícil, duro te es seguir luchando contra este amor que yo te tengo. Y hoy también el Señor quiere decirte, es difícil que sigamos luchando contra el amor de Dios. Es más fácil escuchar la voz de Dios y aceptar su voluntad que seguir el camino contrario, porque en el camino contrario el Señor se empeña en alcanzarte donde quiera que te encuentres. Y hoy el Señor quiere encontrarte. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Y juntos recordar esos momentos y ese escenario donde el Salvador del mundo vino a nacer precisamente para darnos la oportunidad de tener hoy en nuestro corazón la dicha y la paz de tenerlo en nuestras vidas. Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén
de Judea, en días de Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Amén. ¿Vinimos a adorarlo hoy también? Amén. ¿No se han preguntado por qué los reyes o los magos, que no son los reyes que hoy conocemos, hay que aclarar, ¿verdad? Eran tres sabios de Oriente que venían porque habían estado estudiando acerca del nacimiento de esa estrella que representaba a Jesús. Y saben que esto me hace pensar que en nuestros días el contexto de la gloriosa venida de Jesús estará centrado en la gente que se concentra en investigar, en estudiar, en conocer los tiempos, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estos sabios estaban estudiando precisamente esa profecía, precisamente esa estrella que aparecería. Eran hombres científicos, eran hombres que se dedicaban a investigar. Y el pueblo que esperaba al Mesías, el pueblo que necesitaba realmente la salvación, estaban tranquilos, estaban sin esforzarse. Pero cuando el Mesías vino, ¿qué sucedió? Ellos no se dieron cuenta. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos sabios, por qué estos magos de Oriente, como hoy se le conocen, por qué llegaron a Jerusalén y no a Belén? Dice el texto que Jesús nació en Belén, pero los sabios llegaron a Jerusalén. ¿Cuál era la razón por la que estos sabios, siendo conocedores, siendo hombres inteligentes que habían seguido la estrella, que habían hecho sus cálculos, que habían hecho todo un plan para seguir el nacimiento de esta estrella, que no la contemplaban en las cosas normales y que coincidió con la profecía que tanto esperaba el pueblo judío de que naciera el Salvador? ¿Por qué se equivocaron de lugar? Cuando yo estoy por comprar un boleto de avión, siempre checo el día y la hora que lo puse bien. Y cuando lo voy a pagar, me regreso otra vez y checo bien, porque digo, no vaya a ser que me equivoque. Y aún así un día me equivoqué. Un día me equivoqué de día, por lo menos. No de lugar, ¿verdad? De día. ¿Por qué ellos, siendo tan inteligentes, fueron a otro lugar? ¿Saben, no? Era Dios el que estaba al control. Y Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y su propósito era que llegaran primero con el rey Herodes. Porque Dios sabía que el rey Herodes, que las cúpulas de liderazgo en aquel tiempo no se iban a dar cuenta del nacimiento de Jesús si no era a través de estos hombres importantes, inteligentes, estudiosos, que venían, digámoslo así, bajo un evento científico, ¿verdad? Era una predicción que la ciencia había hecho. Y entonces, como llegaron ante el rey Herodes, ante el grande, él recibió a alguien grande también. Y fue ahí como se dio cuenta Herodes que Jesús estaba naciendo el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta cómo Dios dirige los destinos de este mundo? Como aunque pudiéramos pensar que es imposible que algo suceda, Dios lo tiene todo bajo control. Ahora, déjenme hablarles un poquito. Al final me dijeron que tenía más tiempo, pero cuando me dan más tiempo yo tomo más, así que voy a ser cuidadoso. Ahora déjenme hablarle un poquito de Belén, ¿sí? El comentario bíblico adventista habla acerca de Belén. Saben que Belén es un lugar o es un escenario muy especial. Un escenario en el cual ocurrieron muchas cosas. Un escenario donde ocurrieron muchos milagros.
un escenario donde el poder de Dios se manifestó. Y no estoy hablando solamente del nacimiento de Jesús. Si vamos hacia atrás, vamos a encontrar en Belén muchas historias que transformaron la vida, muchas historias de vida que fueron transformadas por el Señor. Y la Biblia las menciona. La Biblia las menciona. Si hoy nosotros tuviéramos que hablar de la iglesia de San Nicolás como de la ciudad de Belén, diríamos que la iglesia de San Nicolás es un escenario donde Dios se ha manifestado de diferentes formas y de diferentes maneras. Amén. Porque yo estoy seguro que Dios se ha manifestado en tu vida. Aunque en este momento tú estés viviendo un momento difícil, una situación complicada, yo estoy seguro que en el pasado Dios se ha manifestado. Y como lo dijo Elena G. de White, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma en que Dios ya nos ha guiado, ya nos ha dirigido. Y probablemente Dios hizo un milagro hace 2 años y probablemente hoy estás viviendo un momento difícil. Pues si Dios hizo un milagro en tu vida hace 2 años, tienes los argumentos y las razones suficientes para saber que Él se va a seguir manifestando en tu vida. ¿Qué había pasado en Belén? En Belén podemos acordarnos que Ruth había espigado en los campos de Booz. Ruth, una mujer desafortunada, una mujer desgraciada no por sus cualidades, sino por las circunstancias, viviendo una vida de lucha, de dificultad. Y en ese lugar, Dios se manifestó en la vida de Ruth. Dios se manifestó para que su vida pudiera ser levantada otra vez y transformada para seguir mirando hacia el futuro con la seguridad de que Dios estaba guiando su vida. Amén. ¿Qué más pasó en Belén? Aparte del nacimiento de Jesús. En Belén también encontramos a David apacentando los rebaños de su padre. Un jovencito de 17 años, un jovencito aparentemente sin muchas oportunidades en ese momento, pero un jovencito cumpliendo y obedeciendo fielmente las indicaciones que su familia le había dado. ¿Sí? Su familia, su padre, lo mandaba al campo y le decía, ve y cuida a las ovejas. Ve y dales de comer, apacienta a las ovejas. Y David, siendo un jovencito, tomaba su cayado, tomaba su honda, tomaba su agua, su alimento, e iba y cumplía con su deber. Cumplir el deber también es parte de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso a los guías y a los conquistadores se les invita a cumplir con su parte, ¿verdad? Porque cumplir el deber es parte de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y es uno de esos días, dice la historia de David, que David tuvo que enfrentarse al león, al oso, a los animales que querían devorar a sus ovejas que su padre les había encargado. ¿Y qué dijo? Esta historia la contó delante de un hombre grande, ¿se acuerdan? Delante de Saúl. A Saúl le dijo, ¿cuáles son las recomendaciones que traes tú? A ver, ¿cuál es tu currículum? Tal vez le ha de haber dicho. A ver, ¿dónde estudiaste? ¿Qué expertise tienes? Le dijo, pues mira, yo nada más he hecho esto. Cuando las ovejas eran atacadas por el oso, por el tigre, por el león, yo los destrozaba. Ándale. Hermanos, David cumplió fielmente su deber y un día fue llamado por Dios y fue ungido para ser el rey de Israel. ¿En dónde? En Belén. Pero en Belén también Jesús vino a nacer. Ese que nos iba a dar la oportunidad de hoy poder decir, Señor, gracias por la salvación que tú nos ofreces. Qué escenario tan maravilloso, queridos hermanos, queridos amigos, qué escenario tan maravilloso el escenario de Belén. Yo todavía recuerdo la ciudad
donde yo me crié. Un lugar que se llama Uruapan, en el estado de Michoacán. Ahí yo llegué a los 9 años. No nací ahí, pero ahí ocurrieron muchas cosas maravillosas, muchas cosas especiales en mi vida. Y lo recuerdo con mucho cariño. Cuando tengo la oportunidad de ir, porque vive mi hermana, ya no viven mis padres, pero cuando tengo la oportunidad de ir, para mí ese lugar es un lugar donde Dios se manifestó, donde Dios cumplió su plan en mi vida, donde Dios llamó a mi corazón. Y no puedo dejar de mirar y decir, el Señor es bueno, el Señor ha sido grande conmigo. Cuando veo a Belén, recuerdo también que el Señor va a seguir cumpliendo su obra en mi vida. Y cuando nosotros miramos a Jesús naciendo en Belén, hermanos, tenemos que recordar que estamos mirando un escenario donde Jesús hizo muchos milagros, donde Dios cambió la vida de muchas personas. Y quiero decirte, querido hermano, amigo, que hoy también tú te encuentras en un escenario donde Dios quiere transformar tu vida, donde Dios quiere cambiar tu corazón, donde Dios quiere realizar milagros. Y es muy probable que estemos viviendo momentos difíciles como los que vivió Ruth. Y es muy probable que aquí existan jóvenes como David, cuando se encontraba apacentando sus ovejas solamente. Pero es muy probable que aunque estés apacentando las ovejas, querido joven, un día vas a ser el rey. Un día vas a ocupar un lugar distinto, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo no sé cuál es el mensaje que el Señor hoy quiere transmitir a cada uno de ustedes, pero estoy seguro que con mirar hacia atrás y mirar a Belén y mirar a Jesús naciendo ahí, podemos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero orar así como estamos. Señor, gracias, porque hoy nos das la oportunidad de mirar a Belén y encontrar que tú tienes un plan especial para nuestras vidas. Podemos mirar a Belén, Señor, aunque hay dolor, aunque hay incertidumbre, aunque hay inseguridad, pero podemos confiar en que tú ya eres experto en realizar milagros en la vida de las personas. Y estamos bien seguros que el día de hoy estás dispuesto a permitir que ocurra un milagro en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la voz de tu Espíritu Santo, que habla constantemente a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Yo también quiero alabarte. Yo también quiero reconocer que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, el sacrificio que hiciste en venir y nacer en este mundo no fue vano. Gracias por ese amor maravilloso. Belén fue el lugar donde Jesús nació, pero Nazaret fue donde se crió. Y un día se preguntaban cuando Jesús comenzó a aparecer en los escenarios del templo, en los diferentes lugares donde comenzó a hacer milagros. Y entonces los grandes líderes decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, de Nazaret, de Belén, de todo el lugar donde decidamos abrir nuestro corazón al Señor, de ahí puede lograrse algo maravilloso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el plan maravilloso de salvación que descansó en la vida de tu Hijo al venir a esta tierra. Gracias porque el sacrificio, porque el nacimiento nos asegura hoy la oportunidad de levantar nuestros ojos y mirarte a ti, Señor, y ser salvos para honra y gloria de tu nombre. Señor, tú conoces las luchas que hoy cada uno de los que estamos aquí estamos enfrentando. Conoces el corazón de cada uno de los jóvenes, de los niños, de las familias, de los matrimonios. Y queremos rogarte que este fin de año nos des la oportunidad de solamente mirarte a ti, Señor. Y que al mirarte
nuestra vida pueda ser honrada, nuestra vida pueda ser levantada, nuestra vida pueda ser transformada para honra y gloria de tu nombre. Gracias por tu salvación, gracias por tu mensaje, gracias por este mensaje de esta mañana, por la música, por los cantos. Gracias porque sabemos hoy que tú nos amas y vamos con la seguridad a nuestra casa de que tú tienes un plan especial para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.